En esta oportunidad aprenderemos a utilizar la funcionalidad agregar desde Drive en Gemini. Para esto debemos identificar en dónde se localiza la función. Esta la localizamos en el botón de la esquina inferior de la derecha llamado agregar archivos. Al dar un clic sobre él, en la tercera opción podremos localizar agregar desde Drive, desde donde podremos insertar hojas de cálculo, documentos y presentaciones para que Gemini analice o resuma y nos ofrezca la respuesta a nuestro prompt más adecuada. Para esta oportunidad trabajaremos con esta tabla que contiene datos, sobre todo movimientos bancarios. Toda esta información es inventada, generada por la misma inteligencia artificial únicamente para fines explicativos. Esto no es lo relevante es aprender a aplicar las funcionalidades que les estoy mostrando. Regresamos a Gemini entonces y damos un clic en el botón agregar desde Drive. Al hacer esto, podremos localizar rápidamente nuestra tabla en el apartado de recientes, porque recientemente la hemos utilizado. Doy un clic sobre la hoja de cálculo, posteriormente un clic en insertar. Entonces ya la hoja de cálculo se insertó en Gemini. Aquí la tenemos. Ahora lo que sigue es ingresar nuestro prompt. Aquí pegaré nuestro prompt. Básicamente, mi organización me está solicitando analizar los datos de esa hoja de cálculo. Me pide algo muy específico, analizar los últimos 6 meses. Además, me solicitaron identificar patrones y tendencias que obviamente nos apoyen a aumentar los ingresos. Básicamente, esto es lo que yo estoy vaciando en mi prompt. Para eso estoy siendo muy específico. Quiero que analice los datos de ventas y de marketing de los últimos 6 meses. Además, que identifique patrones y tendencias. Además, que me sugiera específicamente 3 estrategias concretas para aumentar los ingresos en el próximo trimestre. Le solicito también crear gráficos con los aspectos más importantes. La herramienta entiende que estoy hablando de esta hoja de cálculo que inserté. Ya con esta información, el prompt y el elemento insertado, daré un clic en enviar. En este momento, la herramienta está realizando su análisis. Dependiendo de la cantidad de datos que necesite analizar Gemini y la preparación que necesite hacer, es el tiempo que tardará la herramienta en ofrecernos el análisis y el resultado que le solicitamos. Aquí ya lo está generando. En primera instancia, en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de tablas, hojas de cálculo y solicitamos gráficos, la herramienta primero analiza en un nivel de código. Esto no es tan relevante para nosotros, pero la herramienta es muy transparente y nos ofrece todo lo que debe de analizar previo a darnos realmente lo que necesitamos. Es lo primero que se nos muestra. Posteriormente, pues ya podremos observar el resultado tal y como lo queremos. En este caso tendremos los gráficos. Un poco más abajo tenemos más gráficos todavía. Aquí las podremos encontrar. Aquí tendremos parte del análisis que sigue realizando la herramienta. Todo esto lo podremos identificar aquí creando mi respuesta. Aquí podríamos inclusive mostrar el código que necesitó la herramienta para ofrecernos el análisis. Damos un clic en mostrar código y nos lo ofrece, en este caso el lenguaje Python. Aquí lo tendremos. Podríamos ocultarlo en cualquier momento y cuando la herramienta ya generó su análisis, nos aparece análisis completado. Aquí lo tendremos ya. Tendremos nuestros gráficos, aquí los tendremos y tendremos aquí el resultado. Aquí están las 3 estrategias concretas que solicitamos. Aquí está el análisis de los últimos 6 meses, la información que obtuvo Gemini y además aquí están los conocimientos clave y nos ofrece todo este resultado. Las fuentes y el contenido relacionado en este caso para este análisis es la hoja de cálculo que insertamos desde Drive y el documento en formato .csv que necesitó analizar la herramienta a través del lenguaje de código que vimos al inicio. Este resultado lo podríamos marcar como una respuesta correcta, incorrecta, compartir y exportar inclusive. Por ejemplo, si yo me lo quiero llevar a documentos, esta respuesta tal cual el texto lo tendría en un documento. Por ejemplo, podría también crear un borrador en Gmail que el cuerpo
de mi correo electrónico contenga todo el texto de mi respuesta de Gemini. Además, en estos tres puntos encontramos la opción de copiar la respuesta, llevármela a cualquier otro documento o inclusive denunciar un problema legal. Ahora, en el caso particular de los gráficos, en estos gráficos que nos ofreció la herramienta, también tendremos opciones. Por ejemplo, ver en una tabla este gráfico. En este caso, al dar un clic en ver en una tabla, la herramienta, pues, como tal, generaría una tabla de datos que posteriormente podría exportar a una hoja de cálculo, si lo deseo. En esta pestaña puedo visualizar el gráfico como tal. Otra de las opciones que nos ofrece la herramienta es la de personalizar el gráfico. Esta personalización nos permite, en algunos casos, modificar el título de nuestro gráfico. En algunos otros casos, por ejemplo, este gráfico, al personalizarlo, me permite también establecer qué tipo de gráfico quiero visualizar. Por ejemplo, aquí tengo todas estas opciones. Voy a cambiarlas. Puedo inclusive modificar en algunos casos la etiqueta vertical y horizontal de mi gráfico y pues el título naturalmente. Aquí nos ofrece el resultado. Además, en los gráficos los podremos copiar como una imagen para posteriormente llevárnoslas tal vez inclusive a la misma hoja de cálculo y pegarlas por aquí. Y aquí tendremos nuestro gráfico justo del lado derecho de nuestros datos. Por si fuera poco, en estos tres puntos la herramienta me permite inclusive descargar como imagen este gráfico. Al hacerlo, la herramienta descarga la imagen y la puedo consultar como lo están viendo en mi computadora. Regresemos a Gemini. Básicamente, este es el resultado que nos ofreció la herramienta. Con esto aprendimos a generar un análisis con la funcionalidad agregar desde Drive.